Esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Leemos hasta ahí. Quise tomar este versículo 15 desde ahí porque en él podemos entender ese contexto del que nuestro Señor Jesucristo está teniendo, en este caso está platicando, está hablando con un hombre. ¿Cómo se llama ese hombre o cómo se llamaba? Nicodemo. En el contexto nos habla, versículo número 3, capítulo 3, versículo 1, en adelante, nos está hablando de este momento en el que nuestro Señor, en el que Jesucristo, Dios hecho carne, está platicando y está hablando con un hombre importante, en este caso un judío, un hombre, un rabino, un maestro de la ley, un dirigente, alguien que era de alguna manera líder en el pueblo, alguien que dirigía a otras personas. Y la Escritura nos empieza a hablar de esa conversación y de cómo nuestro Señor Jesucristo empieza a llevarlo o empieza a hablarle de eso que no había en su alma todavía. Estaba hablando de un problema que de alguna manera, digo, todo mundo puede conocer de la Escritura, de la Biblia, es lo que nos hablaba nuestro pastor hace 2 semanas. Podemos conocer la palabra, podemos ser aquí varios de nosotros doctores de la ley, podemos tener cursos teológicos y sin embargo no conocer y experimentar a Dios en nuestras vidas. Es decir, no ha habido un nacimiento de nuevo, como dice la Escritura, no ha habido un nuevo nacimiento. Y ese es un gran problema para todo mundo, porque hoy en día hay muchas personas que se paran en púlpitos a enseñar y hablar de Dios y no han experimentado a Dios. Juan Wesley, un hombre que de alguna manera había visitado varios lugares del mundo, entre ellos Estados Unidos, y en su regreso a Inglaterra se halló confrontado con la misma palabra que él predicaba. Decía él, ¿cómo es posible que otras personas están siendo salvos por mi predicación y yo no soy salvo? Qué tremendo fue el poderse haber sido confrontado a sí mismo con aquel mensaje que él había estado predicando. Y te quiero decir algo, no estaba predicando doctrinas erróneas, estaba predicando el evangelio correcto. Entonces, esto puede ocurrir en nosotros. Y después, en la otra parte, nuestro Señor Jesucristo empieza a hablarle, empieza a mostrarle ese grande amor que Dios había tenido por toda la humanidad. Comienza a hablar de ese grande amor, mira el verso número 15, porque todo aquel que en él cree, para que todo aquel, que no cree, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y luego dice el verso 16, es conocido de todo mundo el texto, porque de tal manera amó Dios al mundo, ¿sí? Porque de tal manera, mira, nos está diciendo, mira de qué forma, mira Nicodemo, de qué manera Dios ha amado a la humanidad. Y aquel hombre no entendía todavía. Aquel hombre no entendía todavía que el Padre le había amado tanto, o amaba a todo el mundo, que había entregado a su Hijo unigénito. Y lo había entregado para venir a morir por ellos en una cruz, para ser clavado, para ser martirizado, para ser azotado, pero para pagar la culpa de este hombre llamado Nicodemo.
así como también para pagar la culpa de cada uno de los que hoy estamos aquí, de los que nos están viendo. Es para pagar la culpa, el propósito entonces de Jesucristo al venir y haber sido ofrecido para pagar nuestra culpa. Dios el Padre le estaba dando un mensaje a todo el mundo: mira de qué manera te he amado. No solamente, mira, he dado a mi hijo, he pagado tu culpa, he pagado por tu pecado, he pagado por tu transgresión. ¿Y qué nos dice más? Verso 16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Esa es la manera, o esa es la forma en la que Dios, el Padre, nos ha amado a nosotros. Esa es la forma en la que Dios, el Padre, nos ha amado a nosotros, que vivíamos en nuestros delitos y pecados, descarriados, en nuestros caminos oscuros andábamos, en nuestros caminos errados, y nos ha amado de esa forma. ¿Qué manera de amar de parte del Padre? ¿Qué manera de amar a su creación? ¿Qué manera? O sea, ¿qué forma? Dices, no he visto a alguien que ame a aquellos que se han rebelado contra Él. No he visto a alguien, ¿sí? No he visto un Padre que ame tanto como Dios ama a aquellos, a su misma creación, que se han rebelado en contra de Él. No he visto a nadie, solamente he visto este amor de parte de Dios. Solamente este amor lo podemos ver, entender en la persona de Jesucristo. De esta manera nos ha amado Dios entonces. Por eso es que más adelante, ¿sí?, estos textos podemos entenderlo, ¿sí?, los siguientes versículos, cuando entendemos esta parte, verso 15, 16. Los versículos 18, 19, los entendemos a la luz de estos dos versículos anteriores. No los vamos tal vez a poder entender de otra manera. Yo creo que sí, habrá otra forma, pero hermanos, ¿qué manera de hablar acerca del Evangelio a una persona? Siempre hemos dicho que Dios habló muy fuerte en contra de los líderes, de los sacerdotes, etcétera. Pero este es un caso excepcional, hermanos. Este es un caso muy diferente. Y es como para que nosotros, como enseñadores de la palabra, podamos aprender a presentar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Porque a veces queremos que la gente entienda a punta de latigazos. Y este fue diferente. Jesucristo se sentó con este hombre conocedor de la ley. O sea, no vino a enseñarle el ABC de la doctrina. Él la conocía perfectamente. Él conocía de Biblia más que tú y yo. Era un erudito de la ley. Era un especialista de la ley. Era perito en las cosas de la Biblia. Y él era especialista. Pero entonces yo decía, ¿qué manera de presentar el Evangelio a este hombre? Qué paciencia de parte de nuestro Señor Jesucristo para decirle que Dios te ha amado tanto que ha dado a su Hijo para venir a morir en la cruz para que tú seas perdonado si crees. Si crees, es lo que hacía el énfasis nuestro hermano la semana anterior. Nosotros podemos ser partícipes de ese perdón si creemos al Evangelio, a la palabra, a la instrucción, a la persona de nuestro Señor Jesucristo. No puede ocurrir de otra manera el perdón de nuestros pecados. No puede ocurrir, no puede ser de otra forma en el que tú y yo podemos ser libres y ser perdonados. No puede ser de otra manera, porque de lo contrario, la salvación sería tal vez por obras. En algunos grupos, yo estuve en uno de ellos, te dicen, es a través del conocimiento.
Es decir, es a través de saber mucho de la Biblia. La salvación no es a través de conocer la Biblia. Yo conozco gente con mucho respeto que no sabe leer ni escribir y ha experimentado a Dios en su corazón. Han sido libres, han sido perdonados de sus pecados y le pueden dar una clase a esos doctores. Le puede decir cómo ocurre ese perdón o cómo ocurrió ese perdón en su vida, en su alma. Y no saben leer, no saben escribir, pero han experimentado a Dios. Entonces, se trata el Evangelio, el mensaje de nuestro Señor Jesucristo. Le está presentando Jesucristo mismo el Evangelio. No había ahí como para que dijeras, tal vez no lo presentó correctamente, tal vez no fue la manera en la que él le predicó, tal vez no fue la forma, era la mejor forma, te quiero decir. Presentando el grande amor del Padre para la vida, para el perdido, para el pecador, que en este caso era Nicodemo. De tal manera amó Dios al mundo. Sí, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Era el unigénito del Padre. ¿Entendemos esto? La Escritura, capítulo 1, dice que el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Esa expresión habitó entre nosotros, dice el griego, que quiere decir, puso su casa con nosotros, puso su habitación con nosotros, comenzó a vivir entre nosotros. Pero después nos dice versículos más adelante, una triste verdad. Pero los hombres, a lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Qué terrible, porque esa es la realidad, muchas de las veces, en nuestras vidas tal vez. Seguimos leyendo, para que todo aquel, esa es la razón por la cual nuestro Señor Jesucristo vino, ¿sí? Fue dado como regalo para nosotros, como muestra de amor, nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¡Qué gran verdad! Tenga vida eterna. Algunos nos estamos desquebrajando, nos estamos haciendo como aquella vara que puedes romper fácilmente, con mucha fragilidad. Estamos muchos tal vez en nuestra vida, en nuestro cuerpo, algunos por alguna enfermedad X o Y, estamos débiles y nos lleva a pensar, estamos muriéndonos. Pero ¿sabes algo? La vida que el Señor quiere darnos no es de 40 años, ni de 60, ni de 70, 80 o los años que tenga uno. La vida que quiere darnos Dios es eterna. Es un número que tú nunca vas a poder contar. Es algo que tal vez no concibe nuestra alma, nuestra mente, nuestro corazón, pero la Escritura nos dice muy claro, mas tenga vida eterna. Quiere Dios darnos vida eterna. Y un día lo va a dar a sus hijos que caminaron, que creyeron, que se entregaron, que recibieron el Evangelio, que se asieron a la palabra de Dios. Van a tener vida eterna en Cristo Jesús. Van a tener vida eterna. Seguimos leyendo, verso 17, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo. Mira, qué gran verdad. Y en cada una de esas palabras podemos detenernos y dices, wow, qué grande amor, de verdad. Wow, Juan, Jesucristo le está hablando a Nicodemo y no le brilló la verdad que le estaba presentando. Es decir, le estaba diciendo algo muy grande, muy importante, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenarlo.
No envió Dios al mundo para condenar al mundo. Jesucristo no vino aquí para condenarnos. Ahorita vamos a pasar a la otra parte. Tampoco no querramos sentir así como que, bueno, entonces la llevamos tranquila, entonces, entonces, por eso yo decía que hay que seguir posponiendo el arrepentimiento. No es eso lo que quiere decirnos nuestro Señor en este texto. No es eso, ¿sí? No envió Dios a este mundo para condenar al mundo. La razón por la cual Dios mandó a su Hijo o nos dio a su Hijo es para salvarnos, es para rescatarnos, es para transformar nuestra vida, nuestra alma, hacernos una nueva criatura, para que podamos ser en Cristo una nueva criatura. Para eso entonces envió el Padre a su Hijo. Entonces, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Entonces, vamos entendiendo esto y vamos haciendo una conclusión de estos versículos que acabamos de leer. Verso 17, verso 15, 16 y 17. De este sermón que le estaba dando a Nicodemo. Hasta aquí podemos concluir algo y podemos decir algo. Resumimos que Dios nos ha amado. ¿Y de qué manera nos ha amado? Dios nos ha amado de tal forma, solamente así podemos resumir, que no encontramos palabras para describir el gran amor con que el Señor nos ha amado. Nos ha amado el Señor de esa manera. Nos ha amado, híjole, qué forma de amar de parte de Dios. Aparte de que nos hace favor, nos perdona. Cosa que tú y yo tal vez no haríamos. De que todavía le hagas un favor a alguien y te pague mal y digas, pues aún así lo sigo amando. Nadie puede amar a alguien que le hace daño. En este mundo nos enseñan, la filosofía es, si te hacen algo, hazles tú también. Si algo te hacen, hazle lo mismo. Llegó el muchacho ahí en su segunda o tercera semana de clase, de escuela, y es que me pegó. Y ¿por qué te dejaste, muchacho? Mañana vas y le das también. La filosofía de este mundo. Es la filosofía, es la corriente que este mundo enseña. Eso es lo que aprendemos tú y yo a veces. Imaginemos que hermano, aquel del carro blanco le presta su carro a su hermano que está allá afuera estacionado. Le presta al hermano el carro o le presta a alguien el carro y aquella persona que le prestó el carro va y se estampa ahí en la pared que está al lado de la escuela. Y viene aquel hermano, dos cosas puede ser. Uno, asumir su responsabilidad y decir, hermano, mira, hice esto y te lo voy a pagar. Te lo voy a pagar. La otra es decir, hay que el hermano lo arregle. Pensemos que fue la segunda manera y que el hermano es muy bueno de tal manera que dice, no te preocupes, hermano, yo voy a pagar los daños y aún así te lo voy a seguir prestando. Wow, dices, ese hermano sí ama, ese hermano sabe perdonar. Yo haría lo contrario, pero estamos imaginando algo, estamos poniendo un ejemplo así un poco, dices tú, pues quiero decirte que esta persona de quien estamos hablando, de Dios, del Padre y de Jesucristo, es eso. Nos dio a su Hijo para pagar nuestra culpa. El Padre nos dio a su Hijo para pagar nuestras transgresiones. Entonces entendamos, ¿y qué culpa tenía Dios? ¿Y qué culpa tenía Jesucristo? Por algo uno de aquellos dos malhechores dijo,
nosotros a la verdad recibimos que estaba muriendo junto a Cristo, aquel día que fue crucificado, uno de ellos dijo, a la verdad nosotros recibimos lo que merecemos, pero ningún mal hizo. Ningún mal hizo. Qué grande amor con que el Señor nos ha amado. Pero fíjate lo que ocurre en la vida, no solamente ocurrió en la vida de Nicodemo, hoy ocurre en la vida de los que, algunos tal vez de los que hoy estamos aquí. Esto ocurre muchas de las veces, verso número 18, el que en él cree no es condenado. El que en él cree no es condenado. Ok, vamos entendiendo esto. El Señor envió a su Hijo. Sí, Jesucristo no vino a este mundo para condenar al mundo. Eso está bien. Suena bien. Pero sabes, el que en él cree no es condenado. Si nosotros creemos, no somos condenados. ¿Y sabes qué? Vayamos entendiendo este texto. Vayamos entendiendo este contexto aún. Le está hablando a una persona que conocía de la palabra de Dios. Estoy diciendo que era un erudito en las Escrituras. Algunos difícilmente sabemos en orden alfabético o no alfabético, en orden como fueron puestos los libros de la Biblia. Algunos no sabemos dónde está Juan, si está en el Antiguo Testamento, si está en el Nuevo Testamento. Conocía perfectamente la ley, los libros de la Biblia, los profetas mayores, los profetas menores. Conocía perfectamente las Escrituras. Es más, memorizaban los versículos, cosa que tú y yo a veces no hacemos. Nos cuesta, a veces cuesta que un texto entre y se quede ahí en nuestra mente. Nos cuesta mucho. Estos hombres eran muy buenos memorizando versículos. Entonces se dio en un contexto, ¿sí?, donde aquella persona que estaba hablando conocía de las Escrituras. Tenemos que entender esto porque yo sé que aquí hay varios que conocen de las Escrituras. Yo sé que aquí hay varios que han oído de la palabra de Dios, que han gustado de la buena palabra de Dios. ¿Sí? El que entonces en él cree no es condenado. Pero, hay un pero aquí que nos lleva a reflexionar y nos lleva a detenernos, a pensar en las siguientes palabras. Pero el que no cree ya ha sido condenado. Pero el que no cree ya ha sido condenado. ¿Cómo es eso? Mira, para empezar, tú y yo, antes de conocer de la palabra de Dios, de venir a un lugar como estos u otro lugar, nosotros ya estábamos caminando bajo condenación. Antes de nosotros comenzar a escuchar de la palabra del Señor, o de que alguien nos compartiera la palabra o nos invitara a los estudios bíblicos, ya vivíamos bajo condenación. Éramos dignos de castigo. Como dice el libro de Romanos, estábamos destituidos de la gloria de Dios. Desde antes de que se nos predicase el evangelio correcto, ya nosotros caminábamos y andábamos en nuestros delitos y pecados. ¿No es cierto? Bueno, venimos a los estudios bíblicos. Pasa una semana, pasan 2 semanas, pasa un mes, pasa un año, pasan 2 años y pasa el tiempo. Y como dijo uno de los profetas, vino el verano, la siega, etcétera, y nosotros no hemos sido salvos. Y Jesucristo dijo otras palabras: os tocamos flauta y no bailasteis, os endechamos y no llorasteis. No sé qué comparar a la generación de este tiempo, dijo nuestro Señor Jesucristo. Vamos a esa parte. Es decir,
¿Qué quiere la gente? ¿Qué busca? Como dijera John MacArthur en su libro Difícil de creer, buscan un mensaje que les acomode, ¿sí? Que les acomode a su persona, a su vida. Quieren un mensaje, tienen comezón de oír, quieren escuchar la palabra, pero no quieren oír un mensaje que los condene. Están buscando que Dios les diga, Dios te ama muchísimo, Dios te ama demasiado, y es verdad. Hemos visto de qué manera nos ha amado. Pero es ahí donde entra la otra parte. Tú y yo que tenemos ya tiempo escuchando la palabra y no hemos sido salvos, dice el pasaje entonces, el que no cree ya ha sido condenado. Y esto yo escuchaba de alguien decir, esto es como tener una doble condenación. Si de por sí caminabas bajo condenación y ahora vienes y escuchas la palabra, estás oyendo de buena gana, es más, llegas y a veces puedo decir que varios aquí asientan con la cabeza como diciendo, es cierto lo que dice, hermano, pero no se convierten en una doble condenación. Ya has sido condenado. Tal vez digas, no me ha pasado nada, no, pero espera. Ya, y es algo que viene. En el libro de Romanos, capítulo 2, nos dice que acumulamos, es el 3, no recuerdo exactamente, que nosotros acumulamos ira para el día de la ira. Ignoramos que su paciencia, su benignidad, su longanimidad nos guían al arrepentimiento. Y dice más aún, que estamos acarreando ira para el día de la ira. Es decir, estás condenado, pero vas a ser más condenado. Más condenado. Tú sabes que aquí en nuestro país y en todos los países hay diferentes cárceles, hay diferentes reclusorios. Alguno es preventivo, pero alguno ya es definitivo, donde vas a ir a purgar tu culpa. Hay unos que están como vacacionistas, como que están de vacaciones, pero en aquel otro, espérate. Hay lugares especiales. Eso quiere decir que si en la mente del hombre carnal piensa que hay ciertos transgresores que deben de pagar su culpa de una manera más seria, que puedan sentir el daño que han hecho, Dios también ha creado lugares especiales para aquellos que se rehúsan a creer. Y esto nos habla de algo. Si bien la Escritura, estamos leyendo el verso número 18, el que en él cree, y esto nos está hablando de alguien que tiene fe, ¿cierto? Creer, todo aquel que cree quiere decir es aquel que tiene fe, aquel que cree a las palabras de Dios, aquel que cree a la persona de Dios, aquel que cree a las instrucciones de Dios, al mensaje, al evangelio de Dios. Todo aquel que cree no es condenado. Pero el que no cree, lo contrario de creer, ¿qué es? Lo contrario de creer, ¿qué es? ¿Cómo se llama? ¿No creer? ¿Incredulidad? ¿Se llama incredulidad? ¿Podemos decir que es incredulidad? Y varios estamos aquí y decimos que creemos en Dios, pero realmente en el corazón, en tu corazón hay incredulidad. ¿Y qué quiere decir esto? Que no creemos al mensaje de Dios, que no creemos en la persona de Jesucristo, que no creemos. El que tiene fe, pues se pone en práctica lo que escucha, cree y pone a hacer lo que ha oído. Pero el que no cree,
En mi pueblo dice le vale un comino. No le importa. No le importa. No le importa el que puede escuchar lo que Dios le pide, lo que Dios demanda y puede seguir su vida. Y varios están caminando en incredulidad y la incredulidad trae graves consecuencias. La incredulidad trae graves consecuencias. Graves consecuencias. Y Dios va a traer graves consecuencias a tu vida. Tú te estás acarreando graves consecuencias para ti mismo, para ti misma. Te estás acarreando y amontonando más juicios sobre ti, porque eres incrédulo. Nicodemo era incrédulo. Nicodemo era incrédulo. No creía verdaderamente en la persona de Jesucristo. No creía verdaderamente. No creía de todo corazón. Sí, creía a la palabra, pero muy a su manera, muy a su forma. Podía yo creo que interpretar el texto muy a su antojo, como mejor le conviniera. Pero le estaba diciendo Dios algo a Nicodemo: el que no cree ya ha sido condenado. Tú conoces la palabra y no crees, ya has sido condenado. Ya has sido condenado. Tú estás caminando bajo condenación. Tú estás rechazando el Evangelio. Tú estás aún llevando a otros a rechazar el Evangelio. Y con tu vida puede que estés llevando a otros a rechazar el Evangelio. Si no, ¿por qué crees que existen personas que dicen: yo para ser como el evangélico aquel, mejor no, me quedo así mejor? Llevan a rechazar el Evangelio. Llevan a rechazar la palabra. No están siendo de testimonio en su pueblo, en su hogar no están siendo de testimonio. Le está cerrando la puerta a otras personas para que puedan entrar al reino. Mayor condenación para nosotros que estamos cerrándole, ¿sí?, la puerta a aquellas personas. Estamos desmoronando sus esperanzas de poder ser salvos. Si aquel ya tiene tiempo y no refleja a Cristo, ¿qué será de mí? Si aquel que tiene tiempo asistiendo a una iglesia y no refleja a Dios en su vida, entonces ¿qué va a ser de mí? Mejor me quedo así. Y bueno, esa es otra razón por la que muchos no quieren creer. Ahorita vamos a ver. Entonces este hombre era incrédulo. Después de que le estaba hablando nuestro Dios, le estaba diciendo así de primera persona el plan del Padre para su vida, seguía incrédulo. Seguía incrédulo. Seguía en su necedad, en su terquedad, en su incredulidad, en su obstinación de corazón de seguir caminando igual. Algunos sostienen que Nicodemo más adelante fue salvo y otros sostienen que Nicodemo no fue salvo. Hay algunos que sostienen y dicen Nicodemo llegó a ser salvo más adelante, pero cuando salió de la presencia de nuestro Señor Jesucristo ese día, al parecer salió muy conmovido por la palabra que había recibido, salió muy impactado, pero al parecer no salió salvo o perdonado, porque era incrédulo, porque había incredulidad en su corazón. Venimos a los estudios bíblicos y el objetivo es que podamos entender el Evangelio, que podamos entender el plan de nuestro Señor. Y el Evangelio en eso consiste, en que Dios nos ha amado, en que Dios nos ha amado, pero primero, en que tú y yo estamos perdidos, en que tú y yo no podemos pagar nuestra culpa. No hay cómo, no hay forma de cómo pagar nuestra deuda que tenemos con Dios. Y para eso fue dado Jesucristo, el Cordero de Dios, dice en el capítulo 1,
Nos fue dado el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Nos fue dado Jesucristo para venir a redimirnos de nuestros pecados, de nuestra maldad. Nuestra maldad, nuestra culpa. Nos fue dado Jesucristo, el Cordero de Dios, el Cordero perfecto, para que tú y yo fuéramos salvos, perdonados de nuestros pecados. Pero sucede que a veces nos rehusamos a creer, nos rehusamos a recibir el Evangelio. Sigue diciendo más adelante, el que en él cree, ¿sí? Entonces vuelvo a leer el verso número 18, no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Verso 19. Y esta es la condenación. O sea, como diciendo, esta es la razón por la que el mundo es condenado, por el que el incrédulo es condenado. Jesús nos está diciendo, porque esta es la razón, esta es por qué tú estás así. Dios quería que Nicodemo abriera los ojos. Y Juan tomó estas palabras de nuestro Señor para hablarnos a nosotros. Juan, inspirado del Espíritu Santo, nos dice también estas palabras a nosotros. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Es decir, se rehusaron a creer, se resistieron al llamado. Yo pregunto, ¿qué le hizo falta a Nicodemo para ser salvo en ese momento? No, debió de haber ido el hermano fulano, ese sí lo hubiera metido en el camino. Oh, le hubiera predicado Juan el Bautista, es que llegó Jesús. ¿Qué le faltó a Nicodemo para ser salvo? ¿Qué le faltó? ¿Debió haber ido otro predicador? Estaba Dios hecho carne delante de él. Él mismo llega y reconoce Rabí. Él mismo estaba de alguna manera reconociendo que él era el mismo Mesías. Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro. Varios sabían, o varios estaban dando cuenta, no solo Nicodemo. Habían otros que sabían que Jesucristo había venido del mismo cielo. Como yo sé que tú también sabes que Jesucristo ha venido del cielo, no solo como maestro, sino como salvador. Pero aún así, sabiendo todo esto, entendiendo que Jesucristo es el único que puede transformar y cambiar todo mi ser, yo me aferro, yo sigo caminando como he seguido, como he andado, como he venido viviendo. Me sigo aferrando a mi manera de vivir. Me sigo aferrando a mi forma, a mis pecados, a mis transgresiones. Me sigo aferrando. ¿A qué se aferraba este hombre? ¿A qué tenía temor este hombre? Yo sé que este hombre tenía temores. Si les digo que he creído en Jesucristo, me van así a sacar del concilio. Si digo que he creído en el Señor Jesucristo y que ahora soy su discípulo, van a dejar de reconocerme en las grandes masas. Van a dejar de decirme también Rabí. Van a dejar de verme como un principal tal vez en medio del pueblo. ¿Y el qué dirán? No solo le importaba a Nicodemo. Yo sé que a veces nos importa a nosotros. Porque el Evangelio
confronta nuestra vida, nuestra condición con la persona de Jesucristo. Nos lleva a confrontarnos con la verdad. Nos lleva a confrontarnos con el mismo evangelio o la santidad de Dios. Y dices, mejor me aparto, mejor me alejo, mejor me escondo, mejor rehuyo, mejor me resisto y no creo. Si yo me digo que ahora soy cristiano, se van a burlar de mí, mis amigos. En la escuela se van a burlar de mí. Jóvenes, muchachos que están aquí, hay que pagar un precio por creer en Cristo. Hay que pagar un precio para caminar con Dios. Hay que pagar un precio, y el precio es alto, de decirle no al mundo. Y este mundo, para la juventud, es muy atractivo. Es muy atractivo. Tiene mucho que ofrecerles. Tiene mucho que mostrarles. Y los jóvenes están, puedo decirte, cautivados por este mundo, por las modas. Están cautivados. Están así impresionados. Están con la boca abierta ante todo lo que el mundo les ofrece. Hay que pagar un precio muy alto si queremos caminar con Dios, porque de lo contrario, tú ya estás caminando en condenación. El que no cree ya ha sido condenado, porque estás rechazando el amor de Jesucristo para tu vida. Estás rechazando el amor de Dios para tu corazón. Estás rechazando el perdón y la libertad que solamente en Cristo puedes tener. En ninguna otra persona puedes hallar esto. El mundo podrá ofrecerte diversión. El mundo te podrá ofrecer todo lo que tú quieras. Los muchachos corren tras todo esto. Pero lo que el Señor te ofrece, lo que el Señor quiere dar al hombre, a los adultos, a los jóvenes, quiere darles vida eterna. Y eso no se puede comprar, ni se puede comprar con nada de lo que este mundo nos ofrece, nos da, nos enseña. No se compara. Por eso es que hay condenación para aquellos entonces que se rehúsan, sí, no solo que son incrédulos, que se rehúsan a seguir en su vida, a no entregar su alma a aquella persona que puede perdonarles y hacerles una nueva persona. Sí, por eso viene esa condenación, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, verso 19, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Sí, esa luz es igual que el conocimiento divino. El conocimiento divino, la santidad, la persona de Dios, el gozo. Sí, la armonía, la comunión con Dios, el contacto con Dios, la comunión. Sí, ese conocimiento de Dios en su vida. Los hombres, dice, amaron más las tinieblas que la luz. Amaron más las tinieblas, es decir, amaron más su pecado, amaron más su maldad, amaron más sus maldades, sus pecados. Y por eso esa es la razón por la que las personas no quieren entregar su corazón a Dios, porque quieren seguir pecando. Quieren seguir pecando. Quieren seguir transgrediendo la palabra de Dios. Quieren seguir pisoteando la gracia de Dios. Quieren seguir pisoteando el evangelio de nuestro Dios. Por eso en algunos momentos, o en el libro de Mateo en especial, dice: no echéis las perlas a los cerdos. Aquel que se aferra, que se obstina, aquel que se rehúsa, aquel que quiere seguir amando sus delitos y pecados, sus maldades, y quiere seguir caminando de la misma forma, se rehúsa,
decía yo, se endurece, se obstina. No le echéis las perlas a los cerdos, dice ese evangelio. Y mira, con cuánto amor nos ha amado el Señor, con cuánto amor nos ha amado el Padre, de qué manera nos ha demostrado su amor, de qué forma nos ha demostrado que verdaderamente Él nos ama, de qué manera, de qué forma. Sí, entonces esta es la condenación, que la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz. ¿Por qué? Amaron más las tinieblas porque sus obras eran malas. De ahí que a veces no queremos acercarnos para escuchar el evangelio, la palabra, los estudios bíblicos, no queremos acercarnos porque nos sentimos pecadores, porque nos confronta a Dios con su palabra, porque no queremos dejar nuestras maldades. Nos sentimos confrontados, nos sentimos avergonzados, pero a la vez queremos seguir caminando en nuestra maldad. Entonces preferimos apartarnos, preferimos ocultarnos de la luz, preferimos alejarnos de Dios, preferimos, nos obstinamos, rechazamos de esa manera. Entonces, tengamos cuidado porque estamos caminando, o como dijeran en mi pueblo, estamos jugando con fuego. Estamos caminando, estamos jugando con fuego. ¿Sí? Dice el libro de Proverbios capítulo 6, ¿tomará el hombre brasas en su seno sin que se queme? No, ¿verdad? ¿Has tomado tú brasas así, carbones? ¿Los has así tomado alguna vez? ¿Habrá alguien que los tome y pueda abrazarlos así? ¿Sin que se queme? No, tú estás abrazando carbones encendidos al seguir, al obstinarte en seguir en tu pecado. Y la condenación va a venir a tu vida. La condenación va a venir a ti. Estás caminando en esa condenación, nos está diciendo Juan, el apóstol, en su evangelio. Y mira quién lo está presentando, quién lo está diciendo. Jesucristo mismo. Jesucristo mismo nos está dando esta seria advertencia de la condenación y del por qué nos da razones, del por qué seguimos en nuestros pecados, del por qué nos ocultamos de la luz. Nos ocultamos de la luz, nos ocultamos de Dios, nos ocultamos del Creador, nos queremos apartar, queremos cerrar nuestros oídos, etcétera. Pero amigo, deja de rechazar al Evangelio, deja de rechazar la luz que quiere venir a alumbrar tu oscuridad. Deja de rechazar lo que Dios quiere hacer en tu vida. Conviene mejor que creas y que abraces el Evangelio en tu vida y en tu corazón. Hay evidencias de que Dios te ha amado, de que Dios ha amado tu alma, de que Dios ha amado mi alma. Hay muchas evidencias, pero la más grande es esta: que el Padre ha dado a su Hijo para que nosotros seamos perdonados de nuestros pecados. Esa es la mayor evidencia. Yo no sé si tú quieras más pruebas. Yo no sé si tú quieras decir o creer en Dios cuando veas que verdaderamente le están clavando los clavos. Yo no sé si quieras tú decir, yo voy a creer cuando vea que le están dando con el látigo. Entonces sí creeré. Entonces sí creeré. Yo no sé si tú esperas algo así. Yo no sé si tú quieras creer hasta que se abra el mismo cielo y puedas ver una prueba. Ah, sí, se abrió el cielo, Dios me ama. No. Nos ha dado a su Hijo unigénito para salvación, para perdón. Nos ha dado a su Hijo unigénito para venir a morir por nosotros, para venir a rescatarnos de nuestros pecados, para venir a pagar por nuestra culpa,
por ese daño que hemos hecho. El pago ya fue dado. El pago ya fue ofrecido. El pago ya está puesto ahí. Es Jesucristo el pago por nuestros pecados, por nuestras maldades, por el alcoholismo, por los gritos, por las malas palabras. El Señor ya ha dado el pago por nuestros pecados. Por eso es que cuando escuchamos su llamado en el capítulo 5, el que viene a mí, yo no lo echo fuera, dice el Señor. El que viene a mí, no lo voy a rechazar. Para que puedas entender con qué amor nos ama. Porque yo creo que tú escoges a tus amigos. O yo no sé si es amigo tuyo el que se droga en tu colonia, en tu pueblo, en tu ciudad, donde quiera que vivas. Es más, si eres padre de familia, le dice a tu hijo, no te juntes con malas compañías. Pero nuestro Señor Jesucristo llamó a lo vil, a lo menospreciado, a lo que no es, a lo que no era. Dice en el libro de Lucas, capítulo 19, en el verso 10, que Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y estamos incluidos tú y yo en ese texto, en esa verdad. Él vino a buscar y vino a salvar lo que se había perdido. Él vino para dar perdón entonces. No vino para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Verso 20, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz. Ahora entendemos el por qué sigues en tu delito, en tu pecado, en tu maldad. El que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Podemos entender la razón por la que la persona entonces sigue caminando en pecado. Entendemos a través de este versículo la razón por la que la persona no quiere creer en el Señor Jesucristo, porque aborrece la luz. ¿Y por qué aborrece la luz? Porque sus obras son malas. Porque Dios le va a decir, deja de mentir, deja de amargarte, deja de emborracharte, deja el adulterio, deja la codicia, deja la amargura, deja los pleitos, deja los celos, deja las contiendas. No queremos ser confrontados porque nuestras obras son malas. Somos amargados, contenciosos, iracundos, somos borrachos, somos adúlteros, hechiceros. Y no queremos que Dios nos diga que dejemos esos pecados. El texto dice, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz. Hubiera dicho otra expresión más suave, pero el Señor dice, Jesús dice, aborrece la luz. Aborrece la luz. ¿Qué palabra tan fuerte? El ser humano aborrece la luz. Aborrece venir a Dios. Aborrece. No dice nada más que no quiere, aborrece. Aborrece la luz. O sea, nos habla de un odio en el corazón de la persona que sigue pecando. Nos está hablando de un odio que hay en su corazón. Y vemos hoy en día, mira, hay un libro por allá, no sé si lo tengan, hace algunos días lo vi, se llama ¿Es razonable creer en Dios? El título del libro, ¿es razonable creer en Dios? Y nos da muchas razones del mundo, que el mundo nos presenta, del por qué no cree en Dios. Del por qué no cree en Dios. Hay muchas razones. Y ahí nos habla de varios que han sido, de alguna manera, nos habla de testimonios de personas que han aborrecido a Dios, de cómo lo aborrecen con su vida, con su forma, con su filosofía. Pero puedo decirte, filosofías que están cimentadas en el aire, o sea, no tienen un cimiento estable, están sobre arena, o sea, muy fácil se derrumban.
Sí, una de ellas, por ejemplo, es: si Dios es tan bueno y nos ama tanto, ¿por qué hay tanta maldad? Si Dios verdaderamente nos ama, ¿por qué hay tanto juicio, catástrofes? Y ahí entrevistan o nos habla de personas, aún de medios de comunicación, que han dicho que que no se puede creer en Dios o en un Dios así, que traiga todo esto. Los medios de comunicación que hablaron y daban noticias allá en el tsunami en Asia, en Japón, por ejemplo, decían: si verdaderamente Dios existe, ¿por qué permite esto? ¿Por qué Dios trae todo esto? Y puedo decirte que el mundo está así, aborreciendo a Dios, y tomando esas palabras y dicen: es cierto, si Dios ama tanto al mundo, ¿por qué hay tanta maldad? Y empieza ahí la persona, el incrédulo, como estábamos aquí hablando, abraza eso y dice: ah, sí es cierto, no puede haber un Dios así, ya ves, por eso yo no creo en Dios. Pero este hombre va derrumbando todas esas falacias, todas esas mentiras que el mundo presenta, sus filosofías, y nos presenta un evangelio poderoso y contundente. No estoy haciendo promoción al libro, simplemente es con motivos de ilustración. Pero nosotros seguimos rechazando a Dios, nosotros seguimos con nuestras actitudes diciendo Dios, aborreciendo a Dios. El mundo aborrece a Dios, el diablo aborrece a Dios, las diferentes ideologías aborrecen a Dios. Y nosotros, porque todo aquel que hace lo malo, aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Quisiera terminar con la lectura de un libro que leí hace aproximadamente, yo no sé si hace 20 años o hace 18 años. Me acordé mucho de esta lectura, descargué el libro. Quisiera leerte un pequeño extracto de una anécdota que contaba un pastor a algunos líderes. Dice así: espero tu paciencia. Dice: nunca olvidaré la primera vez que le oí contar la historia. Es un hecho verídico, quiero decirte. El impacto vivirá para siempre en mi corazón. Yo puedo ahora mismo, con los ojos de mi mente, volver a verlo todo, como si hubiera sido ayer. El doctor James Kennedy estaba tomando posición en su magnífico púlpito de la iglesia en la Florida. En un momento estaba contando la historia de un joven llamado John Griffey. La época, él dijo, fue en los inquietos años 20. El lugar era Oklahoma. John Griffey estaba al comienzo de sus 20 años de edad, recién casado y lleno de optimismo, junto a su amorosa esposa, recién casado y lleno de optimismo, ¿sí? Él había sido bendecido con un bellísimo bebé de ojos azules, con gozo y animación. John estaba viviendo el sueño americano. Él quería ser un viajante. A menudo se imaginaba lo que sería visitar distantes lugares con nombres bien raros. Le gustaba leer e investigar acerca de estos lugares. Sus esperanzas y sueños fueron tan vívidos a veces que llegaron a parecer más reales que la realidad misma. Pero entonces llegó 1929 y la quiebra del mercado de acciones se produjo. Con la caída estrepitosa de la economía norteamericana, llegó también la devastación de los sueños de John.
Los vientos que silbaban por todo Oklahoma eran extrañamente símbolos de la tormenta que estaba barriendo toda esperanza. Oklahoma estaba siendo sistemáticamente asolada por la depresión y la desesperanza. Y en medio de tal situación, con el corazón hecho pedazos, John recogió sus escasas pertenencias y con su esposa y su pequeño hijo Greg, en el viejo automóvil Ford modelo A, enfilaron hacia el este. Lograron llegar a Missouri, a las orillas del río Mississippi, y allí encontró trabajo en la construcción de uno de estos grandes puentes de ferrocarril que cruzaban el inmenso río. Día tras día, John tomaba asiento en el cuarto de control y dirigía los enormes engranajes de las maquinarias que construían un imponente puente sobre el poderoso río. Positivamente, solía mirar cómo enormes barcazas y espléndidos buques cruzaban con donaire y gracejo por debajo de su puente, surcando las aguas del río. Entonces, mecánicamente, él aminoraba los movimientos de la masiva estructura y meditaba en la distancia, mientras los largos trenes se dejaban escuchar, iban haciéndose pequeños en las brumas del horizonte. Cada día se despertaba con él la tristeza, mientras depositaba en los barcos y en los trenes que se iban sus sueños y visiones de los exóticos destinos y lugares distantes que siempre había querido visitar. Nunca fue hasta 1937 que un nuevo sueño empezó a nacer en su corazón. Su pequeño hijo tenía ya 8 años de edad. Y John estaba comprometiéndose en la visión de una vida nueva, una vida en la cual Greg trabajaría con él hombro a hombro, una vida íntima de camaradería y profunda amistad. Ese primer día de una vida nueva tuvo su aurora y se inició con una alegre incursión por el gran puente. Padre e hijo tomados de la mano, Greg contempló con inusitado asombro cómo su papá podía manejar los mecanismos que hacía que el inmenso puente se levantara y volviera de nuevo a acomodarse. Mientras miraba, seguro de que dentro de él pensaba que su padre era el hombre más grande que haya vivido. Estaba maravillado de que su papá, con un movimiento de una sola de sus manos, pudiera controlar lo que hiciera esa mole de estructura que era el puente. Antes de que se diera cuenta, la hora del mediodía había llegado. John había operado ya varias veces el puente para permitirle el paso a las embarcaciones que cumplían su itinerario. Y entonces, tomando a su muchacho de la mano, se fueron a disfrutar del almuerzo. Bajaron por un estrecho pasadizo hasta llegar a un puesto de observación a unos 50 pies de altura sobre las aguas del majestuoso Mississippi. Allí se detuvieron y miraban pasmados cómo los barcos cruzaban allá abajo. Mientras comían, John le contaba a su pequeño, con vívidos detalles, historias acerca de los destinos maravillosos de los buques que se deslizaban ante sus miradas. Atrapado en un mundo de pensamientos, él hilvanaba historia tras historia, mientras su hijo pendía absorto de cada palabra. Entonces, repentinamente, en medio de una historia acerca del día en que el río se desbordó sobre sus riberas, él y su hijo fueron distraídos de regreso a la realidad por el penetrante silbato de un distante tren.
Mirando atónito a su reloj, se dio cuenta de que era la hora, era unas 7. De inmediato recordó que el puente se hallaba aún levantado y que el expreso de Memphis tendría que cruzarlo en breves minutos. Deseando no alarmar a su hijo, trató de disimular su pánico. En el más calmado tono posible, le pidió al muchacho que se mantuviera quieto. Entonces, dando un salto, alcanzó el pasadizo y corrió por él mismo tan rápido como pudo para llegar a la caseta de control. Una vez allí, observó el río para asegurarse de que no había barco alguno a la vista. Entonces, como estaba entrenado para hacerlo, miró hacia abajo a toda la estructura del puente para asegurarse de que nada podía intervenir en su movimiento. Su mirada recorría todos los lugares. Vio algo que le aterrorizó, paralizándole el corazón dentro del pecho, allá abajo, en un espacio del acerado engranaje que servía para facilitar el movimiento del gran puente, estaba su hijo. Aparentemente Greg había tratado de seguir a su padre, pero cayó del pasadizo. En estos momentos estaba exactamente entre las inmensas y afiladas puntas de hierro que tenían que agarrarse de la cadena que las movería. Aunque aparentaba estar consciente, John no pudo darse cuenta de que una pierna de su hijo estaba sangrando profusamente. De pronto, un pensamiento llenó de pánico a John. Se dio cuenta de que al bajar aquel puente hubiera significado que él mismo iba a matar el fruto más preciado de su propia vida. Atormentado, su mente se desbocaba en todas direcciones, buscando frenéticamente alguna solución. De pronto un plan emergió. Con los ojos de su imaginación se vio a sí mismo agarrando un rollo de cuerda y así ha sido fuertemente deslizándose hacia abajo hasta poder tomar a su hijo en uno de sus brazos y traerlo de regreso a la seguridad. Tendría entonces tiempo de salir todo bien, de moverse las palancas y preparar el puente para que cruzara el tren que se acercaba. Sin embargo, bien pronto se dio cuenta de la insensatez de su plan. Sabía que no disponía de tiempo para tanto. Comenzó a sudar copiosamente mientras el terror se reflejaba en cada expresión de su rostro. Trataba de pensar más y más en alternativas, pero ya no podía. De sus labios brotaba el quejido de su propio corazón. ¿Qué debo hacer? ¿Qué debo hacer? Sus sentimientos se agolpaban a medida que se acercaba el tren. En un estado de pánico pensó en las 400 personas que inexorablemente se movían hacia el puente. En un instante de entre los árboles aparecería rugiente el tren a una velocidad imposible de detenerse. Pero allí estaba su hijo, su único hijo, su orgullo, su alegría, su vida, su mamá. Él podía ver ahora su rostro anegado en lágrimas. Era también su hijo, su adorable hijo. John volvió a pensar que como padre tenía que amar a su hijo sobre todo, que todo padre tenía que amar a su hijo sobre todo. Pero en un momento decidió lo que tenía que hacer. Sabía que tenía que hacerlo. Así que clavando su cara sobre su pecho, jaló la palanca. Los gritos de su hijo fueron rápidamente apagados por los férreos ruidos del puente que iba ajustándose a su posición. Con solamente segundos de margen, el expreso de Memphis, con sus 400 pasajeros, apareció desde el follaje
y cruzó el inmenso puente. John Griffith levantó su empalidecido y lloroso rostro y miró las ventanillas del tren que cruzaba. Un hombre de negocios leía el periódico del día. Un uniformado conductor miraba negligentemente su reloj de bolsillo. Las damas estaban disfrutando de su té en los carros del comedor. Un pequeño niño, extrañamente parecido a su propio hijo Greg, hundía la cuchara en una copa rebosante de helado. Muchos de los pasajeros se veían animados en medio de intrascendentes conversaciones, mientras otros sonreían casi descuidadamente. Pero nadie miró hacia él. Ni una sola persona echó una breve mirada al hueco lleno de hierros que habían triturado la vida de su vida, todas las esperanzas y todos sus sueños. Preso de incontenible angustia, él bajó el cristal de su cabina de control y gritó fuertemente: ¿qué es lo que son ustedes? ¿No les importa? ¿No saben que he sacrificado a mi hijo por ustedes? ¿Que anda todo mal con ustedes? ¿Que nadie le importa? Nadie contestó, nadie oyó, ni siquiera uno miró. Es, creo yo, una ilustración de lo que este mundo hace a veces con Cristo, con su palabra. Sacrificó Jesucristo, Dios, a su propio Hijo, y al parecer, como si nadie le importase, siguen obstinados en su manera de vivir, siguen aferrados a sus maldades, siguen rechazando, siguen siendo incrédulos a la palabra de Dios. Así estará tu actitud, tal vez, que no volteas a mirar lo que hizo el Padre a su Hijo Jesucristo. Y tal vez te grite lo mismo: ¿que está tan mal tu corazón? ¿Que está tan mal tu vida que no volteas a mirar? ¿Que estás tan endurecido que no penetra la palabra en tu corazón para hacer caso a la palabra, a su mensaje, a sus mensajeros? Tal vez ese mismo silencio de aquel día se sigue haciendo hoy, porque en algunos no hay respuesta. En algunos solamente están callados, se quedan callados. No hay una decisión en el corazón de las personas. Y yo espero que no pase hoy. Yo espero que haya una decisión en tu vida y en tu corazón para responder a Dios, para responder a su palabra, para responder a su llamado aún, para responder a la invitación de Dios que Él envió a su Hijo, no para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Te invito a cerrar un momento tus ojos, a meditar en estas palabras que hemos oído, que hemos escuchado. Dios hablando al hombre desde el cielo. Dios hablando al hombre, a su corazón. La luz confrontando las tinieblas. No puedes hoy irte sin tomar una decisión. O sigues rechazando el Evangelio, o entregas tu vida. O sigues siendo incrédulo, o hoy entregas tu vida a Dios.
No puedes hoy levantarte e irte muy tranquilo. Hay una pregunta que responder. ¿Qué vas a hacer con el mensaje de Dios? ¿Qué vas a hacer con el mensaje de Dios? Necesitamos tomar la cruz. Necesitamos estar dispuestos a ser humilde primeramente, a arrepentirnos de nuestros pecados, a abandonar aquello que hemos abrazado tanto tiempo. Necesitamos renunciar a nuestra manera incorrecta, pecaminosa de vivir. Necesitamos renunciar a esa vida de pecado, ese amor al mundo, jóvenes. Llevará a perderte este mundo nada más, te llevará a hundirte para no volver a ser alumbrado por aquella luz que alumbra a todo hombre. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. El Padre nos ha dado a su Hijo como muestra de su amor y lo ha dado para pagar nuestra culpa y nuestro pecado. Murió también por tu pecado, murió también para pagar tu culpa y hoy está a la diestra del Padre y ha mandado a su Espíritu Santo para que venga Él a convencernos, para que venga Él a llevarnos a la convicción de pecado. Ha venido su Espíritu Santo para confrontarnos con la verdad, con la luz que alumbra a todo hombre, para llevarte al arrepentimiento. Si tú quieres, es una decisión personal, si tú quieres. Te damos gracias, Padre, por tu inmenso amor, Señor, con que nos has amado, por ese amor que nos has demostrado, Señor Jesús, en la cruz del Calvario. Es grande, nuestra mente no alcanza a entender ese amor con que nos has amado, Señor. Estamos agradecidos, Señor, que muevas los corazones, Señor, que han rechazado, que han sido incrédulos, que se han resistido a creer, a ser humildes, a entregar sus corazones, Señor, a dejar de rechazar tu palabra y tu evangelio, Padre. Que las personas que hoy están aquí, Señor, salgan tomando una decisión, oh Padre, entre el ser radicales y entregarse a ti, o simplemente guardar silencio y seguir siendo y viviendo como han vivido. Póngase el querer y el hacer. Póngase el querer y el hacer en el corazón, Señor, de todos los que están aquí y de los que no están aquí, Señor. En Cristo Jesús. Amén. Amén.